Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la primera clase del curso de gramática italiana en academialatin.com. En esta primera clase vamos a estudiar el alfabeto italiano y su pronunciación especialmente. Lo más importante que vamos a ver aquí es la correspondencia entre las letras y los sonidos. Ahora, esto no es una clase súper detallada de pronunciación del italiano, lógicamente. Esto no es una clase de fonética italiana, lógicamente. Aquí no vamos a ver absolutamente todas las reglas de pronunciación, de correspondencia de letras, símbolos y sonidos, lógicamente, ¿vale? Esto es la primera clase del curso, ¿vale? Entonces, pues vamos a verlo de forma básica, vamos a ver lo fundamental. Y aún así lo que vamos a ver, considero que con esto tenemos el 90%, ¿vale? Entonces, nada, tenemos aquí el alfabeto, los dígrafos, luego vamos a ver sobre todo, porque ya sabemos que este curso de italiano está enfocado para hispanohablantes y precisamente una de las grandes ventajas de los hispanohablantes para aprender italiano es esa cercanía, esa similitud entre el español y el italiano, pero eso también puede ser un problema, y ese problema es que precisamente como se parecen tanto, pues podemos cometer errores porque suponemos que algo es igual o parecido cuando no lo es, ¿vale? Entonces es importante que no solo digamos, esto es prácticamente igual, entonces es fácil, sino que también digamos, ojo con esto, que hay esta diferencia importante entre el español y el italiano, ¿vale? Entonces yo voy a ir diciendo esas cosas también. Por tanto, tenemos las diferencias del italiano con el español y dificultades de pronunciación para los hispanohablantes y vemos aquí listadas unas pocas. Así que, venga, vamos a empezar. Primero, el alfabeto. El alfabeto italiano tiene 26 letras, de las cuales 5 son consideradas lettere straniere, es decir, solo aparecen en extranjerismos. Por tanto, solo 21 letras son funcionales, podemos decir, ¿vale? Las letras extranjeras están puestas aquí en cursiva, ¿vale? Entonces, veamos el nombre de cada letra en italiano. Esto tampoco tiene ni mayor dificultad, ni mayor complicación, ni mayor interés, ¿vale? Y sobre todo, qué fonema o fonemas representa. Y ojo, simplificado, insisto, aquí no vamos a ver absolutamente todo, lo vamos a ver de forma básica, fundamental. Entonces, tenemos la A, que representa la A, sorpresa. La B, que representa la B, sorpresa. La C, que vemos que es la letra chi y se pronuncia chi, ¿vale? Que puede representar tanto la letra, es decir, el sonido K, como en español casa, pero también vamos a explicar luego cuándo, pero es básicamente cuando en español es C, ci, en italiano será che, chi, ¿vale? Eso es lo que representa este símbolo. La T con la S alargada, eso representa lo que en español es la che, ¿vale? Luego la D, que representa la D, y vemos que la E y luego también la O representa dos sonidos, o puede representar dos sonidos, ya lo explicaremos también un poquito más abajo, la E cerrada y la E abierta, porque en italiano, o al menos eso se supone, al menos en las variedades florentinas, toscanas, en fin, lo que supuestamente podemos llamar italiano estándar, que por cierto, eso de estándar, una lengua estándar siempre es un término muy peligroso de usar para un lingüista, para un filólogo, pero bueno, nos entendemos, ¿vale? Yo aquí no voy a entrar en pijadas de esas, lógicamente. Luego veremos qué pasa con esto de la E cerrada y la E abierta, la O cerrada y la O abierta. La F, sorpresa, representa F. Luego la G, la G, que representa igual que en español, ga, go, gu, pero también puede representar ye, ji, ¿vale? Cuando en español es ge, ji, en italiano es ye, ji, representado con estos dos símbolos, ¿vale? Ye, ji. Y vemos que es una ye, ji muy fuerte, ¿vale? Prácticamente igual que che, chi, pero ye, ji, ¿vale? No ye, ji, como en español ye, ji, sino ye, ji, ¿vale? Luego la H, que se lee H, y vemos que, curiosamente, el propio nombre de la letra no tiene H, porque en italiano prácticamente la H ortográfica ha desaparecido, ¿vale? Hay alguna excepción, pero prácticamente ha desaparecido, y igual que en español no representa ningún sonido. La I representa I, luego la J, que se llama I lunga, ¿vale? Entonces vemos que la J es una de estas letras extranjeras
y tampoco tiene una pronunciación fija, depende de la palabra, depende de qué lengua se haya importado ese extranjerismo, pues así se va a leer de una forma u otra. Entonces no entramos ahí. Luego la K, que en italiano se llama K, siguiendo la terminología griega, tampoco es una letra que se suele usar en italiano. Entonces, pues nada, también para extranjerismos. Luego la L, vemos, y bueno, esto lo vamos a explicar luego, pero vemos que la doble L se lee L, no se lee L, ¿vale? L, con una L doble, una L larga, ¿vale? La M, la N, la O que ya habíamos dicho, cerrada o abierta, P, pues P. Luego la Q, U, que vemos, la letra se llama Q y que representa, pues igual, bueno, igual que en español, no, al contrario, sino que en la secuencia QU, en italiano, la U se lee. Entonces, pues, por ejemplo, cuaderno, pues en italiano se escribe con QU, A, ¿no? Cuaderno, aqua, ¿vale? Etcétera. La R, que en principio, luego veremos, ¿no? Es la R simple, ¿vale? Igual que en español, R, no R, sino R. Luego la S, que vemos que en italiano puede representar dos sonidos, la S igual que en español, o la S, ¿vale? Que es así como Z, como una abeja, ¿no? Zumbando. Luego la T, la U, luego la V o V, y vemos que se puede llamar de las dos formas, ¿vale? V o V. Y ojo, porque en español, esto lo vamos a explicar luego también, pero vemos que hay una diferencia entre la V, la V o la V, y la B, la B, ¿vale? Entonces, en italiano son dos sonidos, son dos fonemas diferentes. En español, la B y la letra B y la letra V representan el mismo fonema, en italiano no, ¿vale? Entonces, V o V. Luego, la W, que vemos que también es una letra extranjera, entonces pues también depende de la lengua de la que se haya importado el extranjerismo, etc. Luego la X, lo mismo, Y, lo mismo, y luego la Z, que no se pronuncia como la Z española. De hecho, en italiano no existe el sonido Z, ¿vale? No existe el sonido Z, sino que se lee Z o Z. Entonces, pues por ejemplo, pizza, ¿no? La famosa pizza, pues vemos que es una TS. Ojo, no pizza, sino pizza. Es diferente, ¿vale? Pizza, no, pizza, ¿vale? Y en algunas otras palabras no será pizza, sino z, no sino z, también con esta especie de zumbido, ¿vale? Como habíamos dicho, la letra H solo aparece como tal en algunas formas del verbo avere, del latín avere, ¿no? Fuera de estos casos, solo aparece en el dígrafo CH que vamos a explicar ahora, ¿vale? Entonces, en general, la H sola no aparece en italiano. Luego, vamos a ver los dígrafos. Ahora, bueno, se supone que sabemos que un dígrafo es una combinación de dos letras que, por así decirlo, actúan conjuntamente, ¿vale? Entonces, como en español hay algunos sonidos que no son representados por una sola letra, sino por una pareja de ellas, ¿no? Entonces, la CH más E o más I es lo mismo que en español usamos QU, entonces que, ki, ¿no? Pues en italiano se hace con CH, entonces que, ki, ¿vale? Que, ki, no che, chi, ¿vale? Luego, igual que en español tenemos que poner, para pronunciar ge, gi, tenemos que poner una U que no se lee, en italiano se hace GH, entonces ge, gi. Luego, GL más I, esto ahora lo detallaremos un poquito más, ¿vale? Pero GL más I es este sonido, por ejemplo, en familia, pues tenemos este sonido que es, si a lo mejor si conocéis a una persona muy vieja de un pueblo y que pronuncia, distingue, por ejemplo, pollo de pollo, ¿vale? Pollo de pollo, pues ese sonido, ¿no? El de pollo es ese sonido del italiano, familia, ¿vale? Que es muy difícil de pronunciar para los españoles en cuya variedad no existe ese sonido, que son prácticamente todos los hispanohablantes, porque este sonido está casi desaparecido en español. Luego, GN representa la ñ, entonces pues gnocchi, pues gnocchi, ¿vale? O lo que sea. Luego, doble R representa R en español normal, ¿vale? Y luego, SC más E o más I representa she, she, ¿vale? No che, chi, eso es otra cosa, she, she, ¿vale? She, she, como el inglés show, ¿vale?
Entonces, she o she. Vale. Además de estos dígrafos, muchas consonantes pueden aparecer geminadas, es decir, dobles. Por ejemplo, en el típico mamma mía, pues vemos que no es mamma mía, ¿no? Es mamma, ¿no? Con esta M larga, esta M que parece doble, ¿no? Entonces, mamma. Estas consonantes se escriben geminadas, se escriben dobles, se escriben dos, porque se pronuncian dobles, ¿vale? Entonces, en español, en principio, no existen estas consonantes geminadas, pero en italiano sí. Y digo en español en principio, pero bueno, eso no vamos a entrar en cuestiones de fonética española. Entonces, cuando aparezca en italiano, tenemos que hacer el esfuerzo de leerlas dobles cuando nosotros estemos hablando italiano. Pero también puede haber pronunciaciones geminadas que no se representan ortográficamente, ¿vale? Entonces, cuidado. Y eso es una cuestión de simplemente poner el oído. Pero siempre que nos aparezca una consonante doble, la pronunciamos doble. Otra cosa es que pueda haber pronunciaciones dobles que no se representan ortográficamente, pero esa es otra historia. Diferencias del italiano con el español y dificultades para los hispanohablantes, ¿vale? Entonces, con un poco de cuidado, la pronunciación del italiano es razonablemente fácil para un hispanohablante. Sin embargo, hemos de tener cuidado con algunas diferencias importantes con el español, con las consiguientes dificultades que plantea, ¿vale? Entonces, la primera y más importante y más obvia y más evidente que, bueno, a todos, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, prácticamente en todas las lenguas hay diferencia entre B y V, en español no. Entonces, todos los extranjeros se ríen siempre de los españoles por esto. Entonces, en español las letras B y V se pronuncian exactamente igual. Sin embargo, y ahora, quien me diga, no, pues yo no pronuncio la B y la V de forma diferente, pues estás pronunciando mal el español, no eres mejor por eso, ¿vale? Entonces, sin embargo, en italiano la diferenciación gráfica también se refleja en la pronunciación y podemos estar diciendo palabras distintas según pronunciemos una cosa u otra. Entonces, la B, sabemos cómo se pronuncia la B porque es lo que existe en español. Luego la V, entonces vemos que no es lo mismo la B que la V. ¿Ya? Entonces la V, bueno, técnicamente es labiodental, es decir, ponemos los dientes contra el labio. Entonces es como una F, pero en vez de F, V, ¿vale? Con vibración de las cuerdas vocales. Si nos ponemos la manita aquí, pues vemos que en F no vibra, pero si decimos V, sí vibra, ¿vale? Así de fácil. Distinción de S y Z, ¿vale? Es decir, la S sorda, la S sonora. Igual, ¿no? Cuando decimos S no vibra, cuando decimos S sí vibra, ¿vale? La letra S puede representar tanto S sorda como S sonora. En principio, S suena como la española, es decir, cuando nos encontremos la letra S es como la S española, excepto cuando va entre dos vocales que se pronuncia S, es decir, sonora, ¿no? Entonces, nosotros esto en español lo leemos casa, casa, y no vibra, casa. Pero en italiano, como va en una vocal, otra vocal y en medio la S, entonces en ese contexto se pronuncia como S. Entonces, los italianos, esto ocurre también, por ejemplo, en catalán, ¿vale? Entonces, los que habléis catalán, pues ya lo tenéis. Entonces, esto en español es casa, no vibra, en italiano es casa, 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 ¿vale? Luego, distinción de C y Z. Y vemos lo mismo, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero sorda y sonora. No vibra, sí vibra, ¿vale? Entonces, la letra Z o doble Z, ¿vale? Este es uno de los casos en que Z y doble Z ortográficamente no tiene distinción en la pronunciación, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si se escribe con una Z o con dos Z? Pues de memoria, ¿vale? Igual que en español. ¿Cómo sabemos cuando hay H o no hay H? Pues de memoria. ¿Cómo se escribe con G o con J? De memoria. ¿Con B o con V? De memoria, ¿vale? Entonces, la letra Z nunca se lee como en español, ya he dicho, no existe el sonido Z en italiano, sino que representa Z o Z sin que pueda saberse de antemano, ¿vale? Entonces, la letra Z puede representar este o este y no podemos saber de antemano cuál representa. Hay incluso pares mínimos, es decir, dos palabras que solo se diferencian en este sonido, como por ejemplo, razza, entonces vemos que una cosa es razza y otra cosa es razza, razza, ¿vale? Entonces, razza puede ser lo que en español es raza y razza es la raya, es decir, el pez, ¿no? El pez raya, este así que es como plano, ¿no? Pues se escriben igual, se pronuncian distinto y según la pronunciación significa una cosa o la otra. No lo podemos saber. Entonces, bueno, ahora seguiré con esto, ¿no? Algunas palabras admiten las dos pronunciaciones, es decir, hay algunas palabras
que no importa si se pronuncia con C o con Z, mientras que otras solo admiten una pronunciación u otra pronunciación que no podemos saber de antemano. Nuevamente, no puede saberse antes, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, pizza, pues pizza, ojo, no pizza. Pizza, pues pizza es con esta, pizza. No decimos pizza, pizza, no, pizza, pizza, ¿vale? Ahora, muy importante, distinción de C y de che, ¿vale? Y vemos que incluso el símbolo fonético se parece mucho, pero son sonidos diferentes, ¿vale? Esto es la che española, che, de chaval, de muchacho, ¿vale? Y esta es la C de pizza. Y vemos que no es lo mismo, lógicamente, pizza y pizza. Eso los italianos se ríen muchísimo cuando los españoles dicen pizza, ¿vale? Entonces, no pizza, pizza. Pizza es otra cosa. Son dos fonemas distintos en italiano. En español no existe C, ¿vale? Esto existía en el español del siglo XIV, pero en el del XXI no existe, ¿vale? Por lo que los hispanohablantes tienden a pronunciar C igual que che, pero no, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos la palabra conversazione, pues vemos aquí que no digo por supuesto no digo con B, ¿vale? Con B, no, con V, ¿vale? Conversazione, ¿vale? Conversazione, no conversazione, no, ¿vale? Luego volvemos al tema de las consonantes geminadas, que ya sabemos que en español, a ver, sí existen, pero prácticamente no existen consonantes geminadas. Por ejemplo, en ponnos, ¿no? Pues ponnos una cerveza. Pues ahí tenemos ponnos, ¿vale? Pero hay muy pocos casos. Luego también en la pronunciación, por ejemplo, del andaluz, que un andaluz en pronunciación relajada no dice carne, dice carne, ponme un poco de carne, ¿no? Pero bueno, básicamente en español no existen o prácticamente no existen las consonantes geminadas, ¿vale? En italiano sí. Por lo que la tendencia de los hispanohablantes es pronunciarlas como simples en italiano. Entonces, no, ¿vale? Porque en italiano son cosas distintas. Por ejemplo, decir ano y decir anno, ¿vale? Son cosas distintas. No debería ser difícil desde el punto de vista mecánico, es decir, el sistema de la pronunciación española está preparado para pronunciar estas consonantes dobles. Lo que pasa es que como en español no son necesarias, vamos a decir, no ponemos ese esfuerzo, pero bueno, N, M, L, S, bueno, S no, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, no arquitectura, sino arquitectura, ¿vale? Luego, la S líquida. En español, ahora, ¿qué es la S líquida? Primero, en español nunca existe la secuencia S más consonante al principio de la palabra. Entonces, pues, lo típico, ¿no? Que cuando estamos hablando en inglés, ¿no? Pues decimos I'm from Spain y decimos Spain. Ojo, en inglés no hay una E. Entonces, si en inglés no hay una E, no tenemos que poner una E. Entonces, I'm from Spain. ¿Vale? Pues básicamente igual en italiano, ¿vale? Entonces, en italiano sí existe la secuencia S más consonante al principio de palabra. Entonces, no decimos españolo, decimos spagnolo, ¿vale? Entonces, pues hay que tener un poquito de cuidado con eso, que yo sé que para mucha gente es difícil, pero cuestión de practicar y acostumbrarse. Luego, la pronunciación de la L de pollo, ¿no? De la gente muy anciana, ¿no? De España, ¿no? O en italiano familia, ¿vale? La mayoría de variedades del español son yeístas, es decir, pronuncian igual lo que escribimos con Y o con L, pero también hay variedades del italiano yeístas realmente, o yeístas en cursiva, ¿vale? Porque, bueno, no son exactamente yeístas, pero equivalente al yeísmo. Entonces, pero estos son variedades, podemos decir dialectales, pero dentro del estándar, y volvemos aquí a lo delicado que es usar esta palabra en lingüística, ¿vale? Pero en el estándar italiano no es yeísta, ¿vale? Entonces la secuencia gli, excepto cuando precede una n, que entonces sí es gli normal, representa prototípicamente ya sea gli con la i, entonces cuando no sigue otra vocal. Por ejemplo, el artículo o el pronombre gli, entonces vemos que no es g, ¿vale? Es gli, y es difícil de pronunciar.
y solo la L cuando sigue otra vocal. Por ejemplo, familia, familia. Ojo, no decimos familia, sino familia, ¿vale? Es un sonido difícil de pronunciar. A mí me cuesta mucho trabajo, después de haber practicado mucho y todavía me cuesta trabajo, ¿eh? Para cualquier hispanohablante cuya variedad no tenga este sonido. Como digo, en el español general este sonido ha desaparecido. Todavía hay algunos pueblos en la península ibérica, la gente más anciana, en algunos países hispanoamericanos cuya lengua indígena sí tiene este sonido, entonces también lo conservan en español, pero en general yo diría que al menos el 95% de los hispanohablantes nativos no tienen este sonido, entonces es difícil, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos, para practicar. Luego, pronunciación de la letra R al principio de palabra. Sabemos que en español, por ejemplo, esto se lee Roma, 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 con la R fuerte. Aunque escribamos una sola en español, pero sabemos que al principio de palabra es fuerte, ¿vale? Roma. Mientras que si escribimos esto, no diríamos aroma, sino aroma, aroma, ¿vale? En español. Luego, en italiano se suele decir que la R al principio de palabra es simple. Entonces, en principio esto sería Roma, Roma, Roma. Y no es especialmente fácil para un hispanohablante porque la R simple al principio de palabra no existe en español. Pero entonces, en principio, Roma. Pero realmente es un poco, podemos decir, más compleja la cuestión. No es que siempre que aparezca R al principio de palabra sea simple, sino que más bien, en principio es simple, aunque en determinados contextos, por ejemplo, cuando está en sílaba acentuada, y por ejemplo, Roma es sílaba acentuada. Entonces, sí es más parecido a la R. Lo que pasa es que tenemos que intentar no hacer R como si fuéramos rusos, ¿no? Sino Roma. No tan suavita como si fuera R, pero tampoco tan fuerte como si fuera R, ¿vale? Entonces, cuando está al principio de palabra en sílaba acentuada, es intermedia. Y ya, si no fuera sílaba acentuada, imaginamos que fuera, pues, así, ¿no? Entonces, ahora ya sí, la sílaba acentuada sería esta. Entonces, romano. Ahora ya sí no sería fuerte, sería totalmente simple, ¿no? Romano. Bueno, esto yo creo que no es tan importante, ¿vale? Entonces, tampoco nos tenemos que rayar muchísimo con la pronunciación de la R al principio de la palabra. Luego, la pronunciación de oclusivas sonoras intervocálicas. No tenemos que entrar en qué son las oclusivas sonoras. Básicamente, oclusivas sonoras son B, D, G, es decir, bodega, las consonantes de la palabra española bodega, ¿vale? Esas son las oclusivas sonoras. Se debilitan mucho en bastantes contextos en español, ¿vale? Especialmente cuando van entre dos vocales. Sin embargo, en italiano son siempre oclusivas en todas las posiciones. Entonces, yo en español digo bodega, dega, dega, dega. Y mientras que en un italiano, la misma palabra, o bueno, para que esté entre vocales, ¿no? Yo esto en español lo leería a bodega, a bodega. Y esto sería muy débil, esto sería muy débil, esto sería muy débil. Un italiano, esto lo leería a bodega, ¿vale? Que parece incluso que suena un poco casi doble, pero no es doble, simplemente es fuerte, ¿no? Entonces, español, a bodega. Italiano, a bodega. Bueno, pues intentamos acostumbrarnos también a esa pronunciación en italiano. No existen las pronunciaciones suaves, no existe V, no existe D, no existe G en italiano, sino que es siempre B, D, G, ¿vale? Yo sé que esto no es fácil al principio, pero otra vez, cuestión de acostumbrarse. Y luego, algo que inquieta mucho a la gente, que es la cuestión de las vocales abiertas. Sabemos que en español existe A, E, I, O, U. Y ya está, ¿no? Como borriquito como tú. Pues, teóricamente, el italiano, y volvemos otra vez a lo del estándar, ¿vale? El italiano estándar tiene 7 vocales porque la letra E puede ser cerrada o abierta, ¿vale? Igual que O puede ser cerrada o abierta. Entonces, bueno, vemos que el símbolo fonético de la O abierta es una O literalmente abierta y la E abierta es una E que podemos suponer también más abierta, ¿no? No importa, fonética. Esta distinción solo aparece en sílaba tónica,
pero a partir de la ortografía no es posible saber cuándo es abierta o cerrada, salvo que la vocal lleve acento, ¿vale? Entonces, si la vocal lleva acento ortográfico, entonces sí sabemos que, por ejemplo, café es con la E abierta. Y vemos que he dicho café, no café, sino ¿vale? Que se me habrá quedado la cara de tonto, pero sí, café y, por ejemplo, perqué, con E cerrada. Entonces, la E española es más parecida a la E cerrada. Realmente la E española está en... O sea, imaginemos, ¿no?, que tenemos la E... bueno, no, vamos a ponerlo... Imaginemos que tenemos la E abierta, tenemos la E cerrada en italiano y la E española está aquí en medio, ¿vale? Pero la E española se parece más a la E cerrada del italiano y lo mismo con la O, ¿vale? Entonces, vemos que cuando el acento es lo que en español se llama acento grave, eso representa E abierta. Cuando el acento es agudo, acento normal, eso es la E cerrada. Pero eso solo cuando la palabra tiene acento ortográfico. Luego, muchas otras veces no vamos a tener acento ortográfico, simplemente porque las reglas ortográficas del italiano no exigen ese acento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la palabra pesca puede significar... pesca significa pesca, de pescar, peces, ¿no? Cuando es cerrada, es decir, lo que pondríamos así, y pesca, cuando es abierta, significa melocotón. Pensamos, por ejemplo, en el inglés peach, ¿no? Y vemos que peach, pesca, es la misma raíz realmente, ¿no? Esto viene de pérsica, porque es una fruta, el melocotón era la manzana pérsica, ¿no? Porque era una manzana que venía de Persia, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, este acento no se escribe en italiano, ¿eh? Entonces vemos que es la misma palabra, pero dependiendo de si la E es abierta o cerrada, será pesca de pescar o pesca de melocotón, ¿vale? Entonces eso, por ejemplo, es un par mínimo. Una palabra que es igual solo se diferencia en un sonido y ya esa única diferencia de un solo sonido distingue los significados totalmente. Ahora, ¿es muy importante esta distinción en italiano? Pues realmente no. Hay muchísimas variedades italianas que no hacen la distinción entre E abierta, E cerrada o abierta o cerrada. Y luego diréis, bueno, ¿y cómo hacen para distinguir pesca de pescar y pesca de melocotón? Pues bueno, primero, hay muy pocas palabras que solo se diferencien porque sea E abierta o E cerrada. Y luego, el señor contexto siempre aclara todo, ¿vale? Entonces, pues eso, básicamente solo conservan la diferencia entre E abierta y E cerrada o abierta o cerrada en las variedades, en los dialectos, que tampoco es una palabra fácil de usar en lingüística, la de dialecto, pero en los más tradicionales, el toscano, el florentino, todo eso, ¿no? Pero luego en muchas otras variedades no se hace la diferencia y como igual que en español, en italiano solo hay 5 vocales, ¿vale? Y nada, con eso terminamos esta clase de pronunciación italiana que, bueno, se suponía que iba a ser bastante básica, vemos que no tanto, ¿no? Pero bueno, creo que vamos bien servidos hasta por lo menos B1 o B2, así que bien, hemos empezado bien este curso. Nos vemos en la siguiente clase, que será mucho más breve.